Hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente es un placer para mí estar con ustedes y continuar con el capítulo 5 del libro de Oseas. Hemos estado viendo la historia desde el llamamiento de Oseas y vamos viendo cómo la relación de Dios con su pueblo prácticamente no está bien. Y a estas alturas, cuando leemos el capítulo 5 de Oseas, vemos a un pueblo de Israel sumergido totalmente en la idolatría, adorando a imágenes, dándole la espalda a Dios. Pero ¿quiénes fueron los causantes de esta tragedia nacional? ¿Quiénes fueron los causantes de que el pueblo se desviara de Dios y buscara adorar a otros dioses? Cuando comenzamos a leer el capítulo 5, vemos la clara exhortación de parte de Dios hacia los sacerdotes, hacia la casa de Israel, hacia ellos precisamente porque ellos eran los indicados prácticamente de que el pueblo buscara a Dios, de que el pueblo temiera a Dios, pero no es así. Ellos están corruptos y prácticamente por eso el pueblo no tenía conocimiento de Dios ni anhelaba buscar a Dios. Por eso la exhortación viene duramente para esos sacerdotes que no enseñaban la ley de Dios como debieran enseñarlos. Y esa era la causa por la cual el pueblo estaba totalmente inmerso en una idolatría fatal. Y es por esa razón que Dios dice: mi pueblo no se quiere convertir a mí. No se quiere convertir a Dios porque no conocen a Dios. Y esto es una realidad muy triste para el pueblo de Israel, porque sabiendo que desde donde Dios los había traído y prácticamente Dios caminaba con ellos, pero ellos a estas alturas no querían volverse a Dios y no conocían a Dios porque prácticamente no se les enseñaba acerca de Dios. Y amados hermanos, prácticamente, ¿qué tan grande responsabilidad hay en los líderes hoy en día de las iglesias? Que debemos de predicar la palabra sin quitarle ni añadirle. Y esa palabra debe de ser predicada porque es necesario conocer a Dios, tener conocimiento de Dios para caminar con el Señor. Por eso el pueblo de Israel olvidó esto que era importante y por lo tanto su conducta hacia Dios fue alejarse de Dios porque no conocían a Dios. Y como consecuencia de esta vida lejos de Dios, el pueblo de Israel buscó ayuda, pero no clamó a Dios, no buscó a Dios, sino que buscó la ayuda en el hombre. Puso su confianza en un rey. Y ellos dijeron: tal vez Él nos cure la herida, tal vez Él nos sane nuestra llaga. Fue el peor error que el pueblo de Israel cometió al ignorar a Dios, al darle la espalda a Dios y refugiarse en un hombre, en un rey. Entonces, amados hermanos, amigos que ven este video, realmente el peor error que el hombre puede hacer es negar a Dios, darle la espalda a Dios, cuando realmente sabe que hay un Dios. Por lo tanto, la invitación y la exhortación es para nosotros hoy en día, de que si ya conocemos de Dios, acerquémonos a Él, no nos alejemos, no demos la espalda al Señor, porque de lo contrario cometeremos los mismos errores que el pueblo de Israel. Al final buscaremos soluciones en otros lugares, por otros medios, y olvidaremos de clamar a Dios, y olvidaremos de darle las gracias a Dios, de glorificar a Dios. Por lo tanto, no sé cómo esté tu relación con Dios hoy en día. Si te has sentido lejos, acércate al Señor, da la vuelta, reconcíliate con el Señor y pídele perdón, porque es necesario caminar con Dios, es necesario estar bien con el Señor. Israel, en este capítulo vemos que prácticamente olvidaron a Dios porque olvidaron su palabra y pusieron su confianza en el hombre. Que no pase eso con nosotros, que no pase eso en tu vida. Acércate a Dios, pide sabiduría al Señor y camina con el Señor, porque es lo mejor que podemos hacer. Que Dios le bendiga.